La víspera del rumor. No sé con certeza en qué momento el miedo comenzó a apoderarse de Roma como una enfermedad invisible. A veces creo que fue cuando el emperador Calígula, ebrio y con los ojos encendidos como brasas, ordenó que se construyera un establo de mármol para su caballo favorito. Otras veces pienso que el miedo nació mucho antes, cuando comprendimos que en esta ciudad no hay diferencia entre el capricho y la ley. Lo cierto es que el rumor de aquella víspera nos heló a todos. El César planeaba convertir a Incitatus en sacerdote del placer. Yo era un esclavo más, sin nombre propio. Me habían traído de Hispania siendo apenas un muchacho, y desde entonces me acostumbré a servir vino, limpiar restos de banquetes y evitar cualquier gesto que pudiera interpretarse como insolencia. Mi vida era una cuerda floja, un paso en falso y el vacío me tragaba. Esa tarde, mientras lustraba copas en el corredor largo que conducía al salón imperial, escuché los susurros de otros esclavos. Decían que el emperador había ordenado perlas nuevas para adornar la crin del caballo y que el ungüento sagrado ya se estaba preparando en ánforas selladas. Algunos murmuraban que se trataba de una broma, una forma de humillar al Senado al mostrar que un animal podía ocupar los cargos más altos del Estado. Otros afirmaban que era un acto religioso verdadero, una inversión sacrílega de todo lo conocido. Si los hombres eran indignos, que los animales gobernaran los placeres. Yo no sabía qué pensar. Solo sé que esa noche me costó respirar. Cada sombra del palacio parecía más larga y cada paso de los guardias resonaba como un golpe de tambor que anunciaba algo fatal. El miedo tenía olor a incienso mezclado con sudor frío, a vino agrio derramado en las losas, a hierro oxidado en las espadas. El miedo nos obligaba a bajar la vista y a sonreír cuando el amo cruzaba el pasillo, aunque por dentro la piel nos temblara como la de un animal cercado. Recuerdo que al caer el sol, mientras encendíamos las lámparas de aceite, un viejo esclavo murmuró a mi oído: «Muchacho, recuerda esto. Lo más terrible no es la locura de un hombre, sino cuando todos fingimos que esa locura es sagrada». Sus palabras me quemaron como fuego, y esa misma noche comprendí que lo peor estaba apenas por comenzar. El salón de espejos rotos. El día señalado, Roma entera respiraba distinto. El cielo tenía un tono metálico, como si el sol mismo hubiera decidido contemplar el espectáculo con desconfianza. El palacio estaba adornado con guirnaldas púrpuras y perfumes orientales que apenas ocultaban el hedor a sangre de los sacrificios previos. Fui asignado para llevar copas de vino al gran salón, el lugar donde se reunirían senadores, embajadores, cortesanas y filósofos invitados. Cuando entré, casi solté la bandeja. El espacio estaba rodeado de espejos agrietados que multiplicaban la figura del emperador en 100 reflejos distorsionados. Cada grieta parecía un rayo congelado en el vidrio, y en cada reflejo los ojos de Calígula brillaban como carbones encendidos. En el centro del salón, sobre un estrado cubierto de tapices, estaba el caballo Incitatus, blanco como la luna, adornado con collares de perlas y coronas de flores oscuras. Respiraba con un bramido que retumbaba en el pecho. Yo sentí que no era un animal glorificado, sino un ser vivo aterrorizado en medio de un teatro de sombras. Los invitados se mantenían rígidos, como estatuas obligadas a fingir entusiasmo. Vi senadores con los labios apretados hasta sangrar, embajadores extranjeros con la mirada perdida, cortesanas sonrientes con un temblor apenas oculto en las manos. El aire estaba tan cargado de silencio que cada crujido del mármol parecía un rugido. Calígula entró con paso lento, vestido con túnicas bordadas en oro. Llevaba en las manos una copa de vino rojo, y cuando la levantó, los espejos multiplicaron el gesto hasta el infinito. Su voz retumbó en el salón. «¡Roma!
Hoy consagro lo que nadie antes se atrevió. Elevo al sacerdote del gozo, al guardián del placer. Si un caballo puede ocupar el lugar de un hombre, es porque yo lo ordeno, y si alguien duda, que sepa que en Roma no hay dioses más grandes que mi voluntad. Un estremecimiento recorrió a la multitud. Nadie se atrevió a aplaudir, pero todos inclinaron la cabeza. Yo sentí que el aire me faltaba, que mis piernas se aflojaban bajo el peso invisible del absurdo. En un rincón vi a 3 hombres que no ocultaban del todo sus reacciones. Uno era Séneca, de rostro severo, que murmuraba con indignación contenida que el exceso era un maestro cruel, pues acostumbraba a los hombres a obedecer lo absurdo. Otro era Diógenes, desaliñado, que soltó una carcajada estruendosa y dijo que al menos un caballo no prometía justicia falsa como los políticos. El tercero era un extranjero de mirada febril, Nietzsche, que susurraba algo sobre Dionisio y la necesidad de distinguir entre un acto creador y una simple parodia del poder. Yo no entendía de filosofía, pero sus voces se me quedaron grabadas como cuchillos. 3 formas distintas de nombrar la misma herida. El caballo resopló. El sonido resonó en el salón como un presagio. Y yo, esclavo sin nombre, supe que esa noche quedaría tatuada para siempre en mi memoria, como un hierro ardiente que no se borra ni con los siglos. El banquete de oro y sangre. El banquete comenzó con una pompa que helaba más que deslumbraba. Mesas largas cubiertas de manteles púrpuras se llenaban de manjares, pavos enteros bañados en miel, frutas orientales traídas de tierras lejanas, copas de oro rebosantes de vino espeso, pero entre los platos brillaba lo inaudito, granos bañados en polvo de oro para el caballo. Incitatus, desconcertado, los olfateaba con desconfianza antes de masticar lentamente, como si comprendiera que aquel alimento era tan inútil como mortal. Yo me movía entre las mesas, sosteniendo bandejas demasiado pesadas. Cada paso era una batalla contra el miedo de tropezar. Sabía que un solo error podía significar la muerte inmediata. Calígula detestaba las torpezas tanto como amaba los caprichos. De repente, un embajador extranjero, quizás ebrio, quizás nervioso, soltó una risa breve al ver al caballo sentado en su trono de marfil. El sonido fue un chispazo en medio del silencio. Los guardias imperiales se abalanzaron sobre él como lobos. El hombre apenas alcanzó a abrir los labios antes de ser arrastrado fuera. Nadie volvió a verlo. Su risa quedó suspendida en el aire como una nota prohibida, y todos comprendimos que había que aplaudir con los ojos y callar con la boca. Calígula, satisfecho, brindó: «Que aprendan los pueblos del mundo que en Roma el placer obedece a mi voz». Sus palabras eran un filo que cortaba la respiración. En ese momento, Diógenes golpeó la mesa con su bastón y gritó: «Yo también tengo un caballo, se llama hambre, alimentadlo con oro, y aún así seguirá mordiéndoos». El salón entero contuvo el aliento. Todos esperábamos que el cínico fuera degollado en el acto. Pero Calígula, divertido, aplaudió con un gesto teatral. «Bravo, perro insolente, serás maestro de desobediencia en mi corte». Diógenes rió con más fuerza, como si hubiera vencido a la muerte con un ladrido. Yo apenas podía sostener la bandeja. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que los demás lo oirían. El vino en las copas parecía sangre bajo las antorchas, y comprendí que en Roma la crueldad era espectáculo y nosotros, los esclavos y el pueblo, éramos el público forzado a aplaudir para no morir. La noche de los susurros. La ceremonia se alargó hasta entrada la noche. Los corredores del palacio parecían laberintos infinitos, iluminados por lámparas que proyectaban sombras como espectros. Los guardias iban y venían con pasos pesados, y cada vez que uno se detenía en una puerta, todos temíamos que pronunciara nuestro nombre. Esa noche muchos fueron llamados. Algunos regresaron pálidos y sudorosos, otros no volvieron jamás. Nadie preguntaba:
Preguntar era una manera de invitar a la muerte a sentarse a tu lado. Los esclavos murmurábamos entre nosotros en los rincones oscuros. El emperador no duerme, decía uno. Habla con los espejos como si fueran dioses, aseguraba otro. Yo solo escuchaba, incapaz de añadir palabra. Sentía que cada sílaba podía transformarse en soga alrededor de mi cuello. Intenté dormir en mi camastro, pero los sonidos de la noche eran insoportables. Escuchaba cascos golpeando el mármol, aunque sabía que el caballo estaba encerrado. Escuchaba risas secas en los corredores, como si los propios muros se burlaran de nosotros. Y escuchaba mi corazón, más fuerte que todo, como si quisiera escapar de mi pecho. Cerré los ojos y tuve un sueño inquietante. Veía a Incitatus con una corona de fuego, caminando sobre los cadáveres de hombres vestidos de toga. El caballo relinchaba y su relincho se transformaba en palabras humanas. Obedeced al placer. Desperté empapado en sudor, temblando como si la visión hubiera sido real. Al amanecer, comprendí que no había sido el único en soñar. Varios esclavos confesaban haber tenido pesadillas con caballos que devoraban hombres o con Calígula transformado en bestia. La locura del César no solo dominaba los días, también empezaba a infectar nuestras noches. La unción. Finalmente llegó el momento central. El salón volvió a llenarse. Los senadores se sentaron rígidos, las cortesanas fingieron sonrisas, los esclavos corríamos como hormigas desesperadas. Incitatus fue llevado al estrado. El sacerdote humano se acercó con un cuenco de ungüento perfumado. El caballo resopló fuerte, mostrando sus dientes. Yo estaba tan cerca que pude oler su miedo, un olor agrio, mezclado con sudor animal y desesperación. El sacerdote levantó la mano para ungir la frente del animal. Entonces Incitatus retrocedió bruscamente y sus cascos golpearon el mármol con un estrépito aterrador. Un sirviente cayó al suelo con las costillas rotas. El murmullo del público fue un gemido colectivo. Séneca, con voz firme, exclamó: «Hasta la naturaleza protesta. El instinto es más sabio que la voluntad corrompida». Diógenes gritó con risa salvaje: «El placer no se decreta, o viene libre o muerde». Nietzsche, con el rostro encendido, añadió: «No hay grandeza en humillar a los hombres para exaltar a una bestia. Esto no es creación, sino parodia miserable». Calígula acarició el hocico del caballo y murmuró con ternura inquietante: «Los hombres conspiran, los animales no. Por eso tú serás sacerdote del placer». Y lentamente pasó el ungüento en la frente de Incitatus. Las antorchas vacilaron como si el aire mismo rechazara el rito. El pueblo susurró: «Sacerdote, sacerdote», pero sus voces eran puro miedo, disfrazado de devoción. Yo sentí que el mundo se quebraba. El caballo permanecía inmóvil, como estatua viva, y todos fingíamos creer en lo imposible. Y comprendí, el verdadero horror no era el animal coronado, sino nosotros, obligados a aplaudir lo absurdo hasta hacerlo costumbre. Epílogo del esclavo. Escribo estas palabras en secreto, sabiendo que si alguien las descubre, seré ejecutado. Pero necesito dejar testimonio. El día en que Calígula ungió a su caballo como sacerdote del placer, no fue un triunfo, ni un acto religioso, ni siquiera un simple capricho. Fue una herida abierta en la memoria de Roma, un espejo que nos obligó a contemplar nuestra propia cobardía. El caballo fue solo un animal adornado con perlas. El verdadero monstruo fue el hombre que renunció a su humanidad y el pueblo que aceptó esa renuncia como espectáculo. Si alguna vez Roma se levanta de nuevo, que recuerde esta lección. La locura de un solo hombre puede destruir un imperio, pero la costumbre de aceptar el absurdo puede destruir la humanidad entera. Únete y no te pierdas lo que viene. ¿Te estremeció la historia de Calígula y su caballo sacerdote del placer? Esto es solo el comienzo. Al inscribirte recibirás acceso exclusivo a nuevas historias largas llenas de drama, horror, filosofía y suspenso.
lo que Netflix nunca te mostró sobre Calígula versus Nerón. ¿Quién fue más depravado? Del Coliseo a la cama, cómo el sexo gobernaba Roma. Deja en los comentarios cuál quieres ver primero. Estos son los nuevos capítulos de la oscura historia que llevó a un imperio a la ruina. Recibirá contenido continuo, con nuevos episodios, crónicas históricas. Cada semana, un nuevo relato llegará a ti. Porque la locura del poder, los enigmas de la historia y los abismos del alma humana no caben en un solo cuento. Inscríbete ahora y acompáñanos en este viaje por la filosofía, el terror y la imaginación. No leas solo una historia. Entra en un mundo donde cada palabra puede cambiar tu manera de ver el pasado y el presente.